Bueno, esta es la evidencia 1. Nosotros somos el equipo 1. Está conformado por mí, que me llamo Jimena, Alexia, Aide y Caro. Los hidrocarburos son compuestos formados por átomos de hidrógeno y de carbono. Tienen la concatenación que les ayuda a formar la capacidad de formar 4 enlaces y así formar cadenas más largas. En su estado natural se encuentra en el petróleo. Primero vamos a ver las reglas de nomenclatura de los alcanos, que se caracterizan por tener enlaces simples. Primero tenemos que encontrar los carbonos, la cadena de carbonos más larga. Luego vamos a pasar a enumerar los carbonos de la cadena en el sentido en que los sustituyentes tengan el número más pequeño posible, lo que significa que estén en el número más bajo. Luego vamos a identificar el nombre de estos sustituyentes, ya sea etil, metil, propil y todos esos. Luego vamos a pasar a escribir primero los sustituyentes en orden alfabético, indicando su posición en la cadena, ya sea posición 1, posición 2 y así. Si hay sustituyentes iguales, utiliza el prefijo numérico correspondiente a la cantidad de sustituyentes iguales, ya sea di, tri o así. Si hay varios sustituyentes en el mismo carbono, de todas maneras se debe indicar la posición de cada uno. No importa si los sustituyentes son iguales o diferentes. O sea, puede ser que 2 estén en la posición 2, entonces sería 2, 2. Después de haber escrito todos los sustituyentes, escribe el nombre del alcano con el prefijo correspondiente al número total de carbonos de la cadena principal y dándole la terminación ano por alcano. Aquí tenemos un ejemplo. Primero tenemos la cadena principal, que en este caso es esta. Y podemos ver que tiene 1, 2, 3, 4, 5 carbonos. Y aquí podemos identificar 3 sustituyentes. Este es el primero, que sería un metil. Este es el segundo, que sería otro metil. Y este es el tercero, que es un etil. Ahora, vamos a enumerar la cadena de izquierda a derecha, dado que de este modo está más cerca del primer sustituyente. Entonces sería 1, 2, 3, 4 y 5. Entonces tenemos que el primer metil está en la posición 2 y el segundo está en la posición 3. Y tenemos que el etil está en la posición 3. Entonces, como debemos hacerlo en orden alfabético, primero vendría el etil. Entonces sería 3 etil, luego 2, 3 dimetil, porque son 2 metiles, y luego es la cadena, que son 5, entonces sería pentano. Ok, ahora pasamos a los alcanos, que igual se caracteriza por tener enlaces dobles. Primero igual vamos a encontrar la cadena de carbonos más larga que contenga los dobles enlaces. Luego vamos a enumerar los carbonos de la cadena en el sentido de que los carbonos son dobles enlaces. Con dobles enlaces tengan el número más pequeño posible, igual que los tengan el número más pequeño. Luego vamos a identificar el nombre de los sustituyentes. Luego vamos a escribir los sustituyentes en orden alfabético, igual que con los alcanos. E igualmente, si hay sustituyentes iguales, se utiliza el prefijo numérico correspondiente a la cantidad de los sustituyentes iguales, di, tri y así. Si hay varios sustituyentes en el mismo carbono, igual se va a poner 2 veces el número de la posición, en dado caso de cual sea. Después de haber escrito todos los sustituyentes, se escribe el nombre del alcano con el número de posición de doble enlace, el prefijo correspondiente al número total de carbonos de la cadena principal, dándole la terminación eno por alqueno. Aquí tenemos un ejemplo, otro ejemplo. Y aquí podemos ver que esta es la cadena principal. Aquí tenemos nuestro doble enlace y aquí están nuestros sustituyentes. En este caso le vamos a dar preferencia al doble enlace. Entonces el que esté más cerca del doble enlace es por donde vamos a empezar a enumerar la cadena.
En este caso sería de izquierda a derecha porque está en el 1, y entonces pues el más bajo, entonces sería 1, 2, 3, 4 y 5. Entonces tenemos una cadena de 5 carbonos. Aquí podemos identificar el sustituyente etil, que está en la posición 3, y el metil, que está en la posición 4. Entonces, yendo en orden alfabético, primero sería etil, 3 etil por la posición, luego 4 metil, y como el enlace doble está en el primero, entonces va a ser 1 penteno, terminación eno, por alqueno. Ahora seguimos con los alquinos. Básicamente tienen las mismas reglas que los anteriores, que los otros dos anteriores. Lo que identifica a los alquinos es que tienen triples enlaces, pero por lo demás es lo mismo. Y su terminación será ino por alquino. Ahora seguimos con un ejemplo. Ok. En este ejemplo podemos notar que nuestra cadena principal, la más larga y que contiene los triples enlaces, es esta. Ok, esta sería nuestra cadena principal y nuestros dos sustituyentes. Aquí tenemos un metil y acá tenemos otro metil. Ok. Ahora, para enumerarlo, tenemos que enumerarlo también como el anterior, de la manera que el triple enlace, el carbono con el triple enlace tenga la posición más baja. En este caso, si lo enumeramos de izquierda a derecha, sería 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Tendría el número 3. Y si empezamos de derecha a izquierda, o sea, de aquí, también tendría el número 3. Así que podemos iniciar por cualquier lado, pero normalmente se inicia de izquierda a derecha. Empezamos por ese lado. Entonces sería 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Ok. Ahora empezamos el nombre por los sustituyentes. Ok. Vemos que los dos se encuentran en la misma posición, en el carbono 2. Entonces escribimos la posición de ambos, 2,2. Y al ser los dos metil, tenemos que poner el prefijo conforme al número de sustituyentes. Entonces, como son dos, se pone di. Entonces sería un dimetil. Por último, indicamos la posición del triple enlace, que estaría en el carbono 3. Aquí está nuestro triple enlace. Entonces, sería 3. Y, como vemos, es una cadena con 6 carbonos. Entonces, con el prefijo ex, que indica 6, y la terminación ino, ya que podemos ver que es un alquino. Okay. Ahora seguimos con los cíclicos. Ok, los cíclicos sí tienen unas reglas diferentes. Los cíclicos son cadenas cerradas y la cadena se enumera de manera que los sustituyentes tengan la numeración más pequeña, también como los anteriores. Pero en este caso, que si hay un caso en el que estén en posiciones como la 1, la 3 o la 5, se enumera por orden alfabético. O sea, si los tenemos en esas posiciones que, no importa en el número que pongamos primero, van a quedar siempre así. Se empieza por orden alfabético. Luego se escribe el nombre del sustituyente con la posición en la que se encuentra, también como en los anteriores. Si hay sustituyentes iguales, se utiliza el prefijo numérico correspondiente a la cantidad de sustituyentes iguales. También, y luego, si hay varios sustituyentes
en el mismo carbono, de todas maneras se debe identificar la posición de cada uno. Por último, en el último sustituyente, aquí esta es la parte que cambia. En el último sustituyente se agrega el tipo de ciclo que es, dependiendo de la forma de la cadena principal. Y la terminación ano, si son enlaces simples, eno, si hay enlaces dobles, o ino, si hay enlaces triples. Seguimos con un ejemplo. Ok. Aquí podemos observar este ejemplo. Ok, nuestra cadena principal sería esta. Esta es nuestra cadena principal. Ok, como podemos ver es de cadena cerrada, es un compuesto de cadena cerrada. Y también tenemos que identificar nuestros sustituyentes. Tenemos un metil, tenemos un etil y aquí tenemos un propil. Ok, según estas reglas tenemos que empezar, si tenemos en estas posiciones empezamos por orden alfabético. Está 1, 2, 3, 4, 5. Entonces tenemos la posición 1, 3 y 5. Entonces iniciamos en orden alfabético. A ver. Ok, entonces vamos a darle los números. Si vamos por orden alfabético, empezamos con el etil. Luego sigue aquí, nos vamos a este lado. 1, 2, 3, metil, que es el que sigue por orden alfabético. Y 4, 5 y 6. Ahora ya tenemos las posiciones de nuestros sustituyentes. Entonces empezamos a nombrar. Primero, también iniciamos en orden alfabético. Al poner el nombre, sería 1 etil, ya que se encuentra en la posición número 1. Luego 3 metil, porque se encuentra en la posición 3. Y 5 propil, aquí es donde cambia la cosa. Aquí, además de poner la posición del propil, agregamos el tipo de ciclo que es. Como vemos que es un ciclo con 6 carbonos, sería un ciclo hexa-hex, porque tiene 6 carbonos, y la terminación ano, porque son enlaces simples. Ok, sigamos. Por último tenemos los aromáticos. Aquí también se numera de manera en que los sustituyentes tengan la numeración más pequeña. Si tenemos las posiciones 1, 3 y 5, se empiezan por orden alfabético. Se escribe el nombre del sustituyente. Si hay sustituyentes iguales, se utiliza el prefijo numérico correspondiente a la cantidad de sustituyentes iguales. Si hay varios sustituyentes en el mismo carbono, se indica la posición de ambos. Y en el último sustituyente, esta parte también cambia. En el caso de los aromáticos, se agrega la palabra benceno. Ok, sigamos en el ejemplo. Aquí tenemos nuestro ejemplo. Y primero lo que sería identificar pues nuestra cadena principal, que sería esto. Ok. Ahora sigue identificar nuestros sustituyentes. Aquí tenemos uno, nuestro etil, y acá tenemos un metil. Ok. Primero hay que observar nuestra cadena principal. Como podemos ver, es un benceno. Entonces, esto nos ayudará para el último, la última parte del nombre. Ahora hay que darle
un número a la posición en la que se encuentran nuestros sustituyentes. Como están enfrente uno del otro, esta posición se llama pues para. Tenemos que numerarlos de manera que, pues sí, en manera de orden alfabético. Empezamos primero con el etil. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Lo hacemos hacia el lado derecho porque pues normalmente se empieza para ese lado. Porque pues están en el lado para el lado que vayamos, no importa, porque van a terminar en la misma posición. Este va a tener el 1 y este el 4. Ok. Ahora procedemos a poner nombre. Nuestra posición en orden alfabético, la posición ponemos primero la del etil. Entonces sería 1 etil. Y luego indicamos la posición del metil, que sería 4 metil. Y la terminación que había mencionado anteriormente, que sería benceno. Y también cabe mencionar que hay algunas ocasiones en las que no necesariamente tiene la terminación benceno, ya que pues el benceno también se puede ver como son aromáticos sustituidos, disustituidos y monosustituidos. Y en ese caso tendría la terminación diferentes, como tolueno, por ejemplo, o así, pero en este caso no tenemos ninguno, así que termina en benceno. Muy bien, ahora ya vimos cómo nombrar los compuestos. Ahora va a ser al revés, nos van a dar el nombre y nosotros vamos a tener que hacer el compuesto. El primer ejemplo que tenemos es 3-bromo, 2-nitrotolueno. Tolueno como el ejemplo que nos acaba de explicar nuestra compañera. Lo primero que debemos de identificar es lo último, que vendría siendo la cadena principal, y es por donde vamos a empezar. En este caso es nitrotolueno y tiene una estructura específica. En este caso abarcaría desde aquí todo esto. Ok. Entonces, bueno, el tolueno es simplemente hasta aquí, y ya el nitrotolueno ya le agregas sustituyente. Entonces, como ya tenemos el tolueno, entonces aquí empezaría el 1, y aquí sería el 2, y aquí sería el 3, 4, 5, 6. Porque pues sabemos que tenemos un benceno, porque tenemos el tolueno, ¿ok? Entonces, como ya tenemos ya no lo vamos a tener que nombrar otra vez. Entonces, como ya tenemos las posiciones, el nitro estaría en la posición 2. Entonces sería 2-nitrotolueno. Entonces ya tenemos este y este. Solo queda el bromo. Y como está en la posición 3, simplemente ponemos 3-bromo, 2-nitrotolueno. Y así queda. En este otro podemos ver que es un pentano. Esta es nuestra cadena principal, que vendría siendo esta. Pentano de alqueno, y podemos ver que son enlaces simples. Luego tenemos trimetil, lo que significa que hay 3 metiles, y aquí los podemos ver. 1, 2 y 3. Y como las reglas que acabamos de ver, debemos enumerar la cadena de manera en que los sustituyentes queden en los números más bajos. Entonces simplemente podemos ver que aquí sería 1, porque está allí en el primer sustituyente, 2, 3, 4 y 5. Entonces simplemente pondríamos 1, 2, 3, trimetil, porque son 3, pentano, que ya es nuestra cadena de 5 átomos. Aquí están nuestros otros ejemplos. Aquí primero vamos a anotar igual nuestra cadena principal, que es buteno, que significa
que son 4 átomos, con enlaces dobles por el eno, de alqueno. Entonces aquí tenemos nuestra cadena principal. Primero debemos como aquí poner más atención en el enlace doble porque es un alqueno. Entonces debemos de hacerlo de la manera en que quede más cercano o más bajo el enlace doble. Pero como queda en la misma posición, no importa de dónde empecemos, vamos a tomar en cuenta el etil, si queda más cerca o no. Entonces en este caso empezaríamos 1, 2, 3 y 4, porque es un buteno. Entonces pondríamos que 3, este es un etil, entonces sería 3 etil, 2 porque está en la posición 2, buteno, es la posición del enlace doble. Luego en el siguiente ejemplo podemos notar nuestra cadena principal, que en este caso sería un ciclopentadieno. Aquí podemos ver varias cosas. Primero que nada es un ciclo, penta de 5, o sea un pentágono, dieno, o sea significa que tiene 2 enlaces dobles, di, 2, eno de alqueno. Entonces tenemos esto. Este es el primer enlace doble, y este es el segundo enlace doble. Ahora, como ya habíamos dicho, empezamos desde donde empiezan los enlaces dobles. Entonces, tenemos que 1, 2, 3, 4, 5. Aquí es súper importante que el enlace doble siempre esté entre el 1 y el 2. O sea, siempre va a tener preferencia. Entonces ya teniendo las posiciones, vamos a empezar a poner el nombre de forma en orden alfabético. Entonces tenemos que este es un etil, que sería el primero, y este es un metil. Entonces sería 5 etil, 1 metil, 1 y 3, porque son 2 enlaces dobles, que está uno en el 1 y el otro en el 3, ciclopentadieno, porque otra vez son 2 enlaces dobles. Y por último tenemos este. Igual, lo primero que tenemos que ver es nuestra cadena principal, que en este caso sería hexino, lo que significa que son 6 átomos de carbono con un enlace triple, por alquino. Entonces aquí tenemos nuestra cadena principal. Entonces, igual tenemos que darle preferencia a nuestro enlace triple, aunque en este caso igual no importa de dónde empecemos, va a quedar en el mismo lugar. Entonces pasamos al orden de los sustituyentes. Tenemos que son 2 metiles, e igual de cualquier lado que empecemos van a quedar en el mismo, entonces pues empieza donde quieras. Entonces aquí sería 1, pero como en el nombre nos da específicamente en donde los queremos, pues ya los acomodamos. Entonces sería 1, 2, 3, que es donde se encuentra el enlace triple, 4, 5 y 6, porque tenemos el hexaíno que es de 6. Entonces ya nada más pasaría a poner el nombre, sería primero las posiciones, que es 2 y 5, dimetil, porque tenemos 2 metiles, y ya 3 hexino, que es donde se encuentra nuestro enlace triple. Y eso es todo. Después tenemos el ejercicio 4, donde indicas el uso y los efectos de los siguientes compuestos en el ambiente o en la salud. Primero tenemos el benceno, que es nuestro compuesto base para este tema. Es un solvente muy común y a la vez es materia prima para sintetizar otros compuestos aromáticos.
Sin embargo, es un material muy peligroso. Por ejemplo, su ingestión puede producir vómitos, irritación del estómago, mareos, somnolencia, convulsiones o, en casos extremos, el coma y la muerte. El contacto con la piel puede causar enrojecimiento y ulceración, y el contacto con los ojos puede causar irritación y daño en la córnea. Además, si es vertido en ecosistemas acuáticos, puede causar problemas reproductivos y malformaciones en los animales, además de la muerte de las plantas y los cultivos con los que tenga contacto. Y además es un gas de efecto invernadero, por lo que su exposición en el aire daña la atmósfera. Después tenemos el naftaleno, que es la unión de dos bencenos, como podemos ver en la imagen. Es un antiséptico, un conservador de telas, disolvente y además se usa para fabricar insecticidas. La exposición a corto plazo puede causar lesiones sanguíneas, como la hemólisis, así como anemia y, si la exposición es muy prolongada, cataratas en los ojos y la muerte. Al igual que el benceno, es una sustancia demasiado tóxica para los organismos acuáticos y se adhiere fuertemente al suelo, pero es fácil de degradar, por ejemplo, con luz. El gas natural se usa como combustible doméstico e industrial, además que se usa como materia prima para la obtención de amoníaco, metanol, etileno, butadieno y propileno. Su inhalación tiene efectos como mareos, náuseas y dolor de cabeza porque esta sustancia realmente no tiene oxígeno. Y si somos expuestos por más tiempo o el gas está más concentrado, puede haber convulsiones o pérdida de conciencia y reflejos. Además, para extraerlo se necesita maquinaria y estructuras muy grandes que pueden dañar la fauna y la flora del lugar, pero cuando este proceso se termina, se quitan y la fauna y la flora se restablecen. Además, sabemos que cualquier fuga puede resultar en una explosión, por lo que debe ser manejado con extrema precaución. El etileno, un alqueno con 4 átomos de hidrógeno y un enlace doble. Se usa en cañerías, botes para envasar y bolsas de plástico, que son los usos más comunes. Pero también con este se puede producir alcohol etílico, cloruro de vinilo, también estireno, para fabricar poliestireno. Pero si se expone puede causar irritación en la zona respiratoria. Y si la exposición es por un largo plazo puede causar efectos en el sistema nervioso como mareos, náuseas, pérdida de conciencia o pérdida de coordinación en las extremidades. Además, es extremadamente inflamable y nocivo para todos los organismos, en especial para los acuáticos, que es donde suele terminar. Y por último, el ciclohexano, que pues podemos notar que es un hidrocarburo con forma hexagonal porque se compone de 6 carbonos y de 12 hidrógenos. Sus usos, los más comunes, están la elaboración de nylon, fibras poliamídicas y otros químicos. Y además sabemos que es un solvente muy utilizado y usado en la extracción de aceites naturales. Sin embargo, si se expone al contacto con la piel puede causar irritación, además de puede dañar seriamente los ojos o cualquier zona respiratoria. Y es altamente inflamable. Y puede causar explosiones si es liberado al ambiente, además de ser altamente tóxico para los ecosistemas acuáticos, como todos los compuestos que hemos visto. Bueno, ahora tenemos una tabla donde podemos ver estos compuestos un poco más detalladamente. Por ejemplo, tenemos los de tipo alifáticos, que podemos empezar por los alcanos, que tienen una fórmula general, que es CnH2n más 2. Su estructura es 2 carbonos con un enlace simple. Y el ejemplo, pues, lo pueden ver en la tabla. Su nomenclatura es propano y tienen enlaces sigma, que son los simples. Están los alquenos con fórmula de CnH2n y su estructura son 2 carbonos con enlaces dobles. Ahí está el ejemplo, y la nomenclatura es eteno. Los enlaces son pi, o sea, dobles. Están los alquinos, que son CnH2n menos 2 y tienen enlaces triples. La nomenclatura es butino.
Los enlaces son triples, 2pi y 1 sigma. Tenemos los cíclicos, que son CnH2n, y sus estructuras son las figuras geométricas. Su nomenclatura es 1-metil-5-terbutilciclohexano 1,3-dieno, y los enlaces son 2 enlaces dobles y 4 sigma. Y después están los aromáticos, y podemos ver el benceno. Su fórmula es C6H6. Su estructura la pueden ver en el dibujo, y su nomenclatura es bromobenceno. Los enlaces son dobles enlaces conjugados. Esto sería todo para nuestra evidencia. Gracias.